Hola, sí, hello, cheque usted por favor, oh, tremenda edición es. Así es, señoras y señores, el día de hoy, la profesora Lupilu, así como para comenzar la tremenda comilonga de el mes patrio, nos vas a enseñar a preparar, maestra, un riquísimo pipián pipián con carne de cerdo. y chilacayotes. Yo seré el educado. Así que no se despeguen, acompáñenos. ¿Te parece si comenzamos? Claro que sí. Y manos a la obra. Vamos a preparar 1 kilo de carne. Me indica la maestra que aquí tenemos costilla y cabeza de lomo. Está previamente cocida, la cocimos durante 1 hora. Y para esta cantidad de carne vamos a ocupar 4 chiles guajillo. Están previamente desvenados, les quitamos las semillas y las venas. 6 chiles anchos, igualmente están desvenados, sin las venitas, sin las semillas. Y opcional, chile morita. Esto le va a dar un poco de picosidad, entonces opcional y cantidad al gusto dependiendo qué tan picoso les guste. Nosotros le vamos a poner solamente un par. Si a ustedes no les gusta tan picoso, pueden ponerle solo uno o simplemente omitirlo o ponerle más si es que son adictos al picante. Ocuparemos también la mitad de una cebolla, 2 ajos medianos, 100 gramos de ajonjolí, 150 gramos de pepita verde, 120 gramos de cacahuate, media cucharada cafetera de cominos, 4 pimientas, un trocito de canela, 4 chilacayotes y sal al gusto. Entonces, a ver, para que esto sea más sencillo, vamos a cortar el chile que nos quepa bien en la cazuela, ¿no, maestra? Sí, para que sea fácil de saltear. Entonces, primeramente, en nuestra cacerola aquí en la estufa a fuego medio vamos a poner un chorro de aceite, ¿no, maestra? Sí, para saltear la cebolla y el ajo. Chorrito, haga usted de cuenta que no tanto, pero sí más o menos que nos alcance para todo, ¿no, maestra? Sí, que quede bien salteadito. ¿Cómo ves así? Sí, está bien. Y comenzaremos salteando los ajos junto con la cebolla. Dos minutitos después vamos a agregar los chiles. Dos minutos después vamos a agregar las especias, o sea, la media cucharada cafetera de cominos, la pimienta y el trocito de canela. Y un minutito después vamos a agregar 2 tazas de agua. Ya llevan 2 minutitos hirviendo nuestros chiles. Me indica la maestra que ya hay que apagarle, ¿verdad? Ya. Y los vamos a dejar enfriar. Sí, para molerlos. Ok, vamos a dejar enfriar esto. Y entonces, mientras se enfrían nuestros chiles, vamos a tostar el cacahuate, la pepita y el ajonjolí. A ver, maestra, ¿los puedo tostar todos juntos? No, porque te va a ganar el ajonjolí separados. Llevan tiempos diferentes de tostado. Sí. Entonces comenzamos con el ajonjolí. Una vez que comenzó a cambiar de color el ajonjolí, ya lo retiramos, ¿no, maestra? Sí, ya. Porque este con el calorcito se sigue tostando. Y brinca. Este va para afuera ya. Fue bien rápido, chicos. 2 minutitos y listo. Continuamos tostando la pepita. Una vez que las pepitas ya se inflaron, es el indicativo de que ya están listas, ¿verdad, maestra? Ya están listas. Se ponen locas como chapulines. Y continuamos con el cacahuate. 2 minutitos. ¿Y qué tal, maestra? ¿Cómo ves? Yo digo que ya. Ya está. Ya se les mira bien tostados. Ya. Van para afuera. Ya tenemos aquí nuestra cazuela a fuego alto. Vamos a ponerle un chorrito de aceite, cosita de nada. Muy poco aceite, ¿verdad, maestra? Sí, poco aceite porque la carne va a soltar su grasita. Entonces vaciamos la carne. Por favor.
este será el tamaño, pero van como que al tamaño del gusto personal, ¿no? Hay que los prefieren más chiquitos y que los prefieren más grandes. Una vez que ya está bien doradita nuestra carne, ¿qué procede, maestra? Hay que ponerle el chilacayote. Salteamos el chilacayote aquí. Ahí mismo lo vamos a tapar para que se sude. Mientras tanto, he vaciado aquí en la licuadora la mitad de nuestros chiles. Los vamos a licuar con la mitad de las pepitas, maestra. La mitad. La mitad de todo, ¿no? Ajá. A ver, pues, mitad de cacahuate, mitad de ajonjolí. Igual les puse la mitad de agua, pero aguanta más agua. ¿Le echo más agua? Sí, aquí está. Más agua porque esto va a espesar, ¿no? Sí, va a ser como molido. Así. Y a licuar. Chicos, esto se debe licuar muy bien, casi duró 5 minutitos aquí licuándose. Debe de licuarse súper bien, ¿verdad, maestra? Sí. Vamos a echarle una meneada a la carne. Y ahora el resto del chile lo vamos a licuar con el resto de ajonjolí, el resto de pepita, el resto de cacahuate y suficiente agua. Nuevamente vamos a menear nuestra carne. ¿Qué tal huele, maestra? Rico, todo ya. Ya se abrió el apetito, ¿no? Ya. Entonces me indica la maestra. ¿Qué me indicaste, maestra? Que ya le ponga su molito. Ya comenzamos Su a integrar pipián. el pipián, ¿verdad? Sí, ya. Pues va para adentro. Agregamos sal al gusto, maestra. Sí, al gusto. Y vamos a esperar a que rompa el hervor para rectificar el sazón, ¿verdad? Sí. Muy bien. Me indica la maestra que hay que menearle al pipián desde abajo por la grasita que quedó en la cazuela pegada, ¿verdad? No se siente pegado. Sí, hay que despegarle todo cuando se fríe la carne, ves que queda pegado. Toda la sabrosita. Ajá, hay que despegársela. Qué rico. También para que no se queme, porque como el molito se puede pegar abajo. Como es espeso, hay que menearle muy bien desde abajo, que no se nos pegue, que no se nos queme. Muy bien. Sí, el pipián es muy espesito. Entonces nuestro pipián lleva un par de minutos hirviendo. Es momento de rectificar el sazón. Vamos a probar a ver qué tal. A ver, maestra, prueba. A ver. Si le falta sal, vamos a ponerle. Y vamos a dejar que se siga cocinando. ¿Cuánto tiempo, maestra? Yo creo unos 15 minutos, Muy para bien. que espese más. Muy bien, entonces lo mantendremos aquí a fuego medio entre 10 y 15 minutitos. Claro que esto de cuando en cuando hay que estarlo meneando para que no se pegue en el fondo y se queme, ¿verdad, maestra? Sí. Han pasado 15 minutitos. Vamos a rectificar nuevamente el sazón y vamos a checar a ver si los chilacayotes ya están en su punto. ¡Ay, qué delicia! Pues ambos ya están perfecto de sal y los chilacayotes la cocción exacta. Vamos a apagarle, esto ya está listo, ya quedó. Así que vámonos a la prueba. Ok, maestra, ya estás lista y preparada para la prueba de esta sabrosura, de esta deliciosez. Listísima.
A ver, cuéntanos qué tal. Buenísimo, buenísimo. Ay, quedó espectacular. Es mi primera vez que hago pipián. Te quedó delicioso. Riquísimo. Quedó buenísimo, maestra. Y ahora sí, se ha llegado la hora de la verdad, profesora. Cuéntame tus impresiones, ¿qué tal lo hice? Perfecto, te quedó delicioso. Qué rico quedó. Prepárenlo porque de verdad te queda re de chupete. Y nada difícil, ¿eh? Pero fácil, pero rápido, pero delicioso. Ideal, ¿no? Para este mes patrio. Sí, Para que vistan su mesa de mucha sabrosidad. bien mexicanota. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto, suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Como siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Lupilú se despide, hasta pronto. Yo soy Edgarín, te dejo muchos besos. Nos vemos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.